Como acabamos de decir, originalmente el objeto del proceso se determina sobre la base de los elementos de la pretensión planteada por el actor, o sea, su petitorio, la plataforma fáctica que él relaciona y además las normas de derecho, pero ahí ya no son solamente las normas invocadas por el actor, sino todo el derecho que conoce el juez. Este problema, volvemos a repetir, objeto del proceso es el problema sometido a decisión del tribunal, puede sufrir alteraciones con respecto a lo que es, o en su origen, a lo que se plantea a partir de la demanda. ¿Y a través de qué actos puede sufrir? Bueno, a través de muchos actos. Por ejemplo, en la contestación, el demandado podría estar planteando una reconvención. Hay que tener cuidado, porque en la contestación, si la contestación se limita pura y exclusivamente a responder, a contestar la pretensión original, allí no va a haber modificación del objeto, porque imaginemos en el caso del divorcio por adulterio, el cónyuge viene y dice: yo me quiero divorciar de fulanita de tal porque ella ha sido adúltera. Ella, cuando simplemente está contestando, está diciendo: yo no fui adúltera porque cuando me vieron entrar al hostal, en realidad estaba realizando tareas de inspección en mi carácter de funcionaria de la intendencia, que quería ver si cumplía con las normas de salubridad. En realidad, ella está tomando la misma plataforma fáctica, lo que está haciendo es darle una interpretación diferente a la que planteó el actor. En consecuencia, en la contestación stricto sensu no va a haber modificación del objeto, va a haber meramente, digamos, una interpretación diferente. Bueno, decía, ahora vamos a seguir analizando los otros actos que pueden alterar este objeto. Son el reconvención, allanamiento, transacción, desistimiento, y en definitiva, y lo que sí importa es que ese objeto va a llegar un momento que va a quedar determinado y fijado, que es en la audiencia preliminar, y esto lo prevé el artículo 341 del Código como uno de los contenidos necesarios e indispensables precisamente de la audiencia preliminar, que establece en el numeral sexto fijación definitiva del objeto del proceso y de la prueba. Ustedes van a ver que primero es necesario fijar cuál es el problema para saber después recién qué es lo que vamos a probar, porque lo que vamos a probar va a estar en estrecha relación con ese objeto, con ese problema. Decía que este objeto puede tener variaciones, sea por ampliación, por restricción o por sustitución. Por ampliación es el caso de la modificación de la demanda regulada en el artículo 121.1, que establece que se podrá cambiar la demanda antes de que haya sido contestada. Esto es muy importante. Siempre que no haya habido contestación, ustedes van a estudiar más adelante de nuevo esto cuando entremos a estudiar la estructura del proceso ordinario, el actor va a poder modificar su demanda. Por la reconvención del demandado también va a haber ampliación, porque el demandado, cuando reconviene, está introduciendo una nueva pretensión, digamos, está introduciendo una nueva pretensión que amplía el objeto del proceso. Y lo mismo por la acumulación de autos, que es cuando se plantea en otro tribunal un problema que tiene elementos de conexión con el que estamos discutiendo hoy. Si los elementos de conexión son de tal índole, la ley permite, artículos 323 y 324, que ambos problemas, el que tenemos hoy en este proceso con el que se está planteando, se está pretendiendo discutir en otro juicio, se discutan conjuntamente, para evitar precisamente, entre otras cosas, sentencias contradictorias, y también por un tema de economía procesal. Si, por ejemplo, involucra a las mismas partes, no tiene sentido que dos jueces entiendan sobre temas que de repente la ley habilita porque admiten un mismo tipo de trámite, una misma sustanciación. El objeto también se puede ampliar porque se aleguen hechos nuevos. Después voy a poner un video independiente respecto a este tema de los hechos nuevos.
o por la modificación en los procesos de tipo social. El artículo 350 del Código, una norma que también es importante que vayan empezando a recordar desde ahora, establece que cuando en las pretensiones de la materia laboral, dice, agraria y demás de carácter social, no obstante lo dispuesto en el artículo 341, se podrá modificar la pretensión en la audiencia preliminar cuando resulte manifiestamente que carencias de información o de asesoramiento han determinado omisiones en relación a derechos que asisten a las partes. Ustedes esto lo van a estudiar en Procesal 2, pero ojo, no es cualquier modificación, no es que yo puedo venir a introducir, a cambiar en la audiencia preliminar después que me contestaron la demanda, la pretensión, no. Tienen que darse determinados supuestos, primero que se trate de procesos de carácter social y segundo que resulten manifiestas esas carencias de formación o de asesoramiento y que además determinan omisión en los derechos. No puede por vía oblicua modificarse todo el resto, digamos, de la normativa legal. El ingreso de un tercero excluyente, habíamos hablado que si ingresaba un tercero excluyente, decía, en realidad ese bien todo o parte de ese bien o cosa que ustedes están discutiendo no es de ustedes, sino que me pertenece, también de alguna forma está ampliando el objeto del proceso, o la citación en garantía, cuando vimos las tercerías coactivas, que en realidad el demandado cita a un tercero para que, digamos, colabore, pero a su vez introduce una pretensión contra ese tercero. Es una nueva pretensión que hay entre el demandado y ese tercero. Por restricción, el objeto se puede reducir, sea porque haya un desistimiento o un allanamiento del demandado, o transacción, o incluso cuando el tribunal, digamos, dicta una resolución restringiendo el objeto del proceso y las partes lo consienten. Y mucho cuidado con esto en el ejercicio profesional, porque esto ocurre bastante a menudo, que las partes no se percatan en la audiencia preliminar que el tribunal ha acotado más de lo debido el objeto del proceso y luego pretenden en la sentencia, cuando pierden el juicio, introducir una impugnación digamos, recién cuando van a apelar la sentencia definitiva, y los tribunales de segunda instancia son contestes en responder siempre usted debió haber impugnado en el momento oportuno y como no impugnó, consintió. Quien delimita el objeto del proceso es el tribunal. Lo que pasa es que lo va a hacer con la ayuda del actor y del demandado. La primera ayuda es que la propuesta original parte del actor. El acote o las restricciones o las ampliaciones que pueden sobrevenir por el lado del demandado o incluso de algún tercero que comparezca al proceso, pero digamos la responsabilidad y el deber es del tribunal el de delimitar ese objeto, y eso lo hace a través del dictado de una sentencia que tiene naturaleza jurídica de sentencia interlocutoria simple. En principio la mayoría que entiende que es simple. Algunos discuten si es con fuerza definitiva, pero habría acuerdo que tendría fuerza definitiva cuando esa delimitación acota, cuando achica el objeto del proceso, y solo por la parte que achica. ¿Por qué? Porque al achicar una parte del objeto del proceso, entonces para esa parte tendría fuerza definitiva, no habría más proceso. Lo vamos a volver a ver cuando estudiemos naturaleza jurídica y sobre todo cuando estudiemos audiencia preliminar, pero vayan reteniendo que es una sentencia que en principio es una interlocutoria simple. Esta interlocutoria hay que impugnarla en el propio proceso, en la propia audiencia preliminar, y lo importante es que hay preclusión. Si no se impugna, allí tienen algunas referencias de casos. Cuando, por ejemplo, dice Revista Uruguaya de Derecho Procesal 4/02, significa que es el tomo 4 del año 2002, y la C significa caso 59, si lo quieren buscar. Tomo 4, año 2001, caso 17, tomo 4, año 2000, caso 56. Y allí tienen, digamos, algunos otros casos que me interesaría sobremanera que fueran estudiando y viendo.
Hay una sentencia muy importante del doctor Simón, entre otras, pero destaco la 73, del 17 de septiembre del año 2002, integrando el Tribunal de Apelaciones de Civil de Quinto Turno, que es una verdadera clase de procesal, que establece que la determinación del objeto del proceso, en particular de los puntos del debate, es una tarea que el legislador encomienda al juez, quien, examinando los actos de proposición de los litigantes, han de reseñar o expresar en forma sumaria cuáles son los aspectos comprendidos en las pretensiones y resistencia de aquellos que se somete a su decisión. La tarea entonces, dice, se reduce a individualizar los temas sobre los cuales ha de recaer la sentencia que las partes hayan reclamado tempestivamente, o sea, en tiempo, no aquello que las partes piden pero fuera de tiempo. Esa labor, dice el doctor Simón, es la respuesta que arriba el juez, luego del análisis técnico de los actos de las partes y con el auxilio de estos, a la pregunta de qué es lo que debe decidirse en el proceso concreto que las vincula. Teóricamente, podría cumplirse con la tarea, con la cita de remisión a los actos de proposición, pero la ley, dice el doctor Simón, requiere que se desentrañe de estas las cuestiones fácticas y jurídicas planteadas y que con el aporte del juez, desde el punto del derecho y jamás de los hechos, recalcado, jamás puede aportar hechos, se acote el campo de la futura y eventual decisión, expresándose de modo preciso la temática o puntos que requieren decisión judicial, porque son justamente los que conforman la razón de ser de ese proceso. Y remite a Barrios, en que establece que el objeto es genéricamente lo que el proceso procesa y más específicamente el sector de la vida asumido como problema. También cita a Aval cuando dice que es el problema que debe resolver el tribunal, y yo al final de la presentación les remito a la obra de Aval que me interesaría que leyeran. El juez entonces, a partir del análisis de los planteos formulados por las partes en sus actos de proposición, para el cumplimiento de la tarea de identificar el problema, para la labor de fijación o de los puntos de debate. Y se cumple esa tarea a través del dictado de una providencia judicial. En principio, dice, todos los hechos y cuestiones jurídicas postulados tempestivamente por los litigantes en los actos de proposición legalmente previstos pueden llegar a integrar el objeto litigioso, siempre y cuando, ojo, siempre y cuando ninguno de ellos haya sido excluido por acto posterior de partes, por ejemplo, desistimientos o conciliaciones, no ratificación en audiencia de algún área de la pretensión o de la defensa, o haya resultado apartado por el propio delito, la propia delimitación de la providencia. Entonces, el objeto del proceso nunca puede ser mayor que la suma de los actos de proposición de las partes, aunque sí puede llegar a serlo desde el punto de vista jurídico, y puede resultar menor que el emergente de los actos iniciales. Lo que no se puede es aumentar o modificar la pretensión una vez que haya sido contestada la demanda o se ha planteado la defensa, porque eso implicaría vulnerar las reglas de certeza y preclusión y los principios de buena fe y lealtad. Se permiten entonces variaciones lícitas siempre que no se atente contra dichos principios. Lo importante entonces es que ha de pasarse a precisar cuáles son esos hechos, los que comprendidos en el objeto del proceso, porque solo sobre ellos ha de recaer el objeto de la prueba, porque el objeto de la prueba, como estudiaremos más adelante, está limitado a aquellos hechos controvertidos en el proceso, o sea, a aquellos que constituyen el problema que tiene que resolver el tribunal. Si los litigantes tienen opiniones diferentes, es al juez a quien incumbe en última instancia delimitar ese objeto, porque no se ponen de acuerdo, por ejemplo, en cuál es ese objeto. Técnicamente existe un solo objeto del proceso. No podría el tribunal decir que el objeto del proceso es el planteado por el actor más el planteado por el demandado. Allí tienen una especie de representación de lo que podría ser originalmente el objeto del proceso planteado por el actor, podría ser todo el círculo, y luego podría quedar acotado por la delimitación hecha por la actividad de los otros sujetos.